Hola, ¿qué tal? Pues en primer lugar quisiera agradecer a la maestra Yolanda y al profesor Copado por esta invitación que me han hecho a participar en estas jornadas sobre lectura. Creo que es un tema muy importante y estar nuevamente en este plantel, el plantel 19, pues es para mí un gusto. Lamentablemente no puedo estar de manera presencial, pero pues aquí estoy tratando de hacerme manifiesto en esta ocasión desde la distancia, tanto espacial como temporal, y pues agradezco también la atención, su asistencia y la atención que puedan pues ustedes poner o colocar para tratar este tema, ¿no? Y en particular, pues yo quisiera hablarles sobre los cantares de gesta en la Edad Media y su importancia para nuestra cultura en general, para la cultura en general, porque pues tiene un vínculo muy especial con la escritura, con el paso de la oralidad a la escritura. Y pues en primer lugar me gustaría que dejáramos abandonado un poco la idea de que la Edad Media es una edad oscura o es una edad ingrata, un tiempo que no vale la pena estudiar. Pareciera que pues cada generación tiene como ese impulso hasta cierto punto innato o a lo mejor creado de despreciar lo que hubo antes, ¿no? Así, por ejemplo, los rockeros despreciaban a la generación anterior, ahora los reggaetoneros desprecian la música de las generaciones anteriores, y bueno, así sucede, y también eso pasó en el caso de la filosofía y la literatura, del pensamiento. Los pensadores renacentistas y los pensadores ilustrados, pues tenían una visión negativa de los tiempos anteriores, ¿no? Y de hecho, pues la idea de una edad oscura surge en contraste con la idea de una edad ilustrada, precisamente, una edad de las luces. Entonces, si en el siglo XVIII estaban viviendo en una época de luz, supuestamente la luz del intelecto, la luz de la racionalidad, pues ellos querían contrastar esa época de luz con una época de oscuridad. Y pues fue justamente así como nació el término de la Edad Oscura. Lo mismo pasa con los renacentistas, ¿no? Antes de la Ilustración, los renacentistas decían que el tiempo que hubo antes de ellos pues fue como un tiempo intermedio, una pausa entre los grandes pensadores clásicos de Grecia y Roma y ellos que retomaban esa tradición. Entonces lo que estaba ahí en medio pues era justamente una edad, la Edad Media, en la cual pues la oscuridad o la irracionalidad reinaba, ¿no? Es una cuestión muy controversial en la que a lo mejor no abundaré, me gustaría abundar muchísimo en ello porque es un tema que a mí me apasiona, pero lo importante es que sepamos que incluso el término de Edad Media es hasta cierto punto incorrecto o ambiguo, controversial, porque no hay tanto consenso entre los especialistas que se dedican a la Edad Media, por ejemplo, para determinar cuándo comienza o cuándo acaba la Edad Media. Hay por ahí algunas fechas, algunos sucesos, pues importantes que marcaron su inicio y su comienzo, pero por ejemplo Jacques Le Goff, que es un especialista en Edad Media, él dice que incluso la podríamos extender hasta el siglo XVII o XVIII, ¿no? Cuando en realidad pues muchos autores hablan de su término en el siglo XIV o XV. Y pues parece hasta inmaduro creer que en 1000 años no pasó nada, que en 1000 años todo fue oscuridad, cuando pues en realidad en esos 1000 años hubo muchísimas cosas que rescatar. Por ejemplo, el nacimiento de las primeras universidades en Europa, por ahí del siglo XIII, pero antes incluso en el siglo décimo más o menos, octavo, noveno, décimo, por ahí. La primera universidad del mundo estuvo a cargo de una mujer musulmana en África, en lo que hoy es Túnez. Entonces, hay muchísimo que hablar sobre ese periodo de tiempo que denominamos Edad Media. Y pues seguramente ya habló el profesor Israel
acerca de la Escuela de Toledo y su importancia en la traducción de los textos clásicos que hoy llegan a nosotros, es decir, sin los cuales probablemente no sabríamos nada ni de Platón ni de Aristóteles y todos nos hubiéramos podido saltar el conocimiento de estos pensadores. Algunos de ustedes dirán, ay, porque existieron los traductores de Toledo, no tendría que sufrir con mis clases de lógica, de filosofía, pero no, finalmente son muy importantes porque gracias a ellos llegan reflexiones acerca de nuestro existir, ¿no? Pero a mí en este día me gustaría platicarles muy poco, ya queda poco tiempo, 9 minutitos tengo ya de límite, sobre los cantares de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? ¿Por qué son importantes? Y en particular, revisar con ustedes dos textitos que a mí me encantan, me maravillan, y les leeré un fragmento de uno de ellos, que es el Cantar de Roldán y el poema del Niño Cid, o el Cantar del Cid. En primer lugar, recordarles que pues, cuando hablamos de la oralidad nos referimos a esa transmisión de conocimiento que pasa por el lenguaje oral. Su nombre es muy evidente, ¿no? Muy obvio. Es decir, lo que nos transmiten unas generaciones a otras por medio de lo que conocemos como el habla. Relatos, narraciones, leyendas, mitos, pero también saberes que no necesariamente son científicos, pero que han ido traspasando la barrera de los tiempos y hoy sabemos muchas cosas gracias a ellos. En el caso de la cultura occidental, aquella que nació en lo que hoy llamamos Europa, pues también la oralidad tiene una gran relevancia. Y un ejemplo de ello, pues es precisamente los poemas y cantares que transmitían los juglares y los trovadores, que eran esas figuras que iban de ciudad en ciudad, dentro de los feudos, dentro de los reinos, cantando o recitando poemas y canciones de amor, de desamor, pero también de valentía y de heroísmo. Así, la poesía lírica y la poesía épica, es decir, aquella que relata los avatares, las aventuras de héroes, como en este caso en particular los caballeros de la Edad Media, pues iban repitiéndose ciudad tras ciudad. Y esto pues implica muchísimas cosas, porque imagínense que pasaban 100 años, 200 años, 300 años, como es el caso del Cantar de Roldán, recitándose una ciudad tras otra. Y entonces, quienes iban recitando esos cantares, los juglares, pues iban agregando elementos, ¿sí? Entonces, claro que tenían una base histórica, había sucesos que sí habían ocurrido y que se relatan en estos cantos, pero pues cada quien le iba metiendo de su sopa, ¿verdad? Le iba poniendo ahí sus ingredientes para hacerlo más rico. Y esto les da un sabor muy especial porque en el momento en el que comienzan a transcribirse, pues, es decir, a pasarse a el mundo de la escritura, pues tenemos incluso, podemos llegar a tener versiones que contrastan. Y además dentro de un mismo texto tener varios estilos. ¿Por qué? Pues porque una parte fue un agregado de algún escritor que escuchó un cantar de una forma y luego le iba agregando un estilo de otra. Los dos más importantes cantares de gesta, ya voy a ir comenzando a cerrar. Cantares de gesta son aquellos que relatan las hazañas de los caballeros que tenían que cumplir con ciertos valores de la época, como la nobleza, precisamente de ahí viene el término de nobleza, como la valentía, la lealtad a los principios. Y bueno, estos cantares de gesta, que originalmente pasaron de voz en voz, de boca en boca, ciudad tras ciudad, pues pasaron a la pluma y al papel. Y al pasar a la pluma y al papel, por supuesto que se pierden algunas cosas, pero también se ganan otras.
Por ejemplo, se gana el hecho de que hayan llegado hasta nosotros como pues textos a los cuales podemos acudir para conocer un mundo pues bastante distinto al nuestro. Y además, otra cosa en especial de estos cantares de gesta y poemas que relataban tanto trovadores como juglares, es que ayudaron a llevar a lápiz y papel las lenguas, por así llamarlas, vulgares. Generalmente, cuando pensamos en la Edad Media y los textos de la Edad Media, por ejemplo, no sé, Santo Tomás, San Agustín, etcétera, incluso cuando pensamos en la filosofía más antigua, como la griega, la romana, cuando pasan por las manos de los filósofos medievales, pues pasan al latín, que era la lengua culta, la lengua que se hablaba en toda Europa, pero particularmente los intelectuales, ¿sí? Entonces, sí era una lengua koiné, digamos, todo el mundo se podía utilizar el latín, pero el latín culto pues pertenecía principalmente a una élite, y más aún la élite que dominaba la escritura y la lectura. La mayor parte de la población eran analfabetas, es decir, no tenían dominio sobre la lectura y la escritura. Y estos juglares, estos trovadores que iban ciudad tras ciudad, pues lo que hacen es precisamente acercarse al pueblo en general para relatar estos cantares. Y entonces comienzan a ser escritos también en esas lenguas vulgares, distintos dialectos de lo que posteriormente se van a estandarizar como los idiomas, principalmente romances, que hoy conocemos. Así, por ejemplo, tenemos en el caso del cantar de Roldán un antecedente de lo que posteriormente será o se constituirá en el francés. En el caso del Mío Cid, lo que posteriormente se constituirá en el castellano. Y en el caso particular de las lenguas germánicas, tenemos la historia de Beowulf, que posteriormente, ¿no?, ese idioma en el cual se encuentra escrito el original Beowulf, pues va a dar origen tanto a las lenguas germánicas como la alemana, pero también las anglosajonas como el inglés. Ajá. Entonces, tienen un papel muy importante en nuestra cultura. Para ir cerrando, les voy a relatar el caso del Cantar de Roldán. En el Cantar de Roldán, este librito que tengo aquí, por ejemplo, se relata la historia del sobrino del emperador Carlomagno, que al volver de la frontera de lo que hoy es España hacia Francia, después de combatir a los moros, a los musulmanes de aquella región, deja a su sobrino en la retaguardia por una traición que ha sufrido Roldán, su sobrino, por parte de otro de los caballeros de Carlomagno. Y entonces este traidor le dice a Marsil que va a dejar en la parte de la retaguardia a Roldán y que ataquen cuando estos vayan de regreso para que Carlomagno se lamente por la muerte de su sobrino. Y les voy a leer, comienza la batalla, la retaguardia, es decir, la parte de atrás del ejército, es atrapada por los musulmanes, comienzan a pelear, hay espadazos, nos relata cómo, por ejemplo, va cayendo caballero tras caballero de los caballos, precisamente, cómo las espadas cortan no solamente su armadura, sino ciertas partes de su cuerpo, un poco sangriento el asunto. Y uno de los amigos de Roldán, Oliveros, para ser más preciso, Oliveros le dice a Roldán: Roldán, tañe tu olifante para que Carlos regrese. Un olifante es un cuerno, ¿no?, un cuerno que emite un sonido como de una trompeta, generalmente es un cuerno de algún animal. Y Oliveros le dice a Roldán: Roldán, tañe tu olifante para que regrese Carlomagno y nos ayuden los de la vanguardia, es decir, la parte delantera del ejército, pues a terminar con los musulmanes, si no ellos van a acabar con nosotros.
Y Roldán le responde a Oliveros que no va a tañer el olifante, porque eso sería faltar a su lealtad, faltar a su compromiso, faltar al valor para el que ha sido criado. Y Oliveros le responde algo así, le dice: compañero, vuestra es la falta, porque el valor sensato no es lo mismo que locura, y es mejor mesura que jactancia. Entonces, Oliveros le dice: Roldán, estás loco, ¿no? Estás loco, ¿cómo piensas que mantener una batalla de esta naturaleza siendo nosotros pocos, pues sería algo digno? Tu soberbia, por así llamarlo. Entonces ahí, fíjense, hay un conflicto de valores, porque por un lado Roldán es muy valeroso al decir: no voy a llamar a la vanguardia, nosotros podemos enfrentarlos, y por el otro lado es soberbio, ¿no? Porque cree que ese es el gran valor, ¿no? Y que él va a poder con los adversarios. Y después de una gran batalla, Roldán cae del caballo y comienza a cambiar, ahora sí que ya comienza a cambiar su punto de vista, ya que se lo traquetearon, comienza a cambiar de punto de vista y es atacado, y él se da cuenta que la muerte está cerca. Y en ese momento sucede lo siguiente. Dice: el conde Roldán tiene la boca ensangrentada, su cerebro tiene rotas las sienes, tañe dolorido el olifante con gran congoja. Carlomagno, lo escucha, y lo escuchan los franceses. Dice el emperador: ese cuerno suena con gran insistencia. Algún varón está sufriendo un gran apuro, responde el duque Naimón. Seguro estoy de que él estaba combatiendo. El mismo que le hizo la traición os hace a vos víctima de un embeleco. Preparaos, dad al viento vuestro grito de guerra, socorred a vuestra más florida mesnada. ¿No oís ya cómo Roldán se lamenta? Es decir, Roldán, ya que ve que la muerte está cerca, tañe su olifante, le sopla para que suene, y a lo lejos, a kilómetros, Carlomagno le escuche y regrese a ayudar a su ejército. Roldán siente que está próximo a su fin. Se le derrama por los oídos su cerebro. Ruega a Dios por sus pares para que él los acoja. Después, por sí mismo, ruega al arcángel Gabriel. Hace el olifante para evitar todo reproche, y con la otra mano empuña a Durandarte, su espada. Avanza algo más lejos que un tiro de ballesta hacia España por un barbecho. Sube a un alcor. Allí, bajo un árbol frondoso, hay 4 gradas de mármol. Sobre la hierba verde se desploma boca arriba. Cae Roldán. Allí queda sin sentido, porque la muerte está cerca. Siente Roldán que la muerte le va haciendo su presa. De su cabeza le va bajando hasta su corazón. Se precipita a acogerse bajo un pino, y allí se tiende, postrado sobre la verde hierba. Bajo él pone su espada y su olifante. Llega Carlomagno posteriormente, donde está ya muerto Roldán, y dice lo siguiente: a Roncesvalles ha vuelto Carlomagno. Por los muertos que él encuentra comienza a llorar. Dice a sus franceses: señores, id al paso, porque es preciso que yo mismo me adelante a vosotros. Por mi sobrino, a quien ansío encontrar. Estaba yo en Aquisgrán el día de una solemne festividad, cuando mis valientes caballeros se jactaron de haber peleado en grandes combates, en fuertes asaltos.
yo oí decir a Roldán que si él debía perecer en reino extranjero, había de caer más adelante que sus hombres y sus pares, y que se hallaría vuelto su rostro hacia el país enemigo. Así, el valiente fenecería como un vencedor. Un poco más lejos de la distancia, a quien puede arrojarse un bastón, sube el emperador a un altozano. Mientras el emperador va buscando a su sobrino, halla en el prado tantas hierbas, tantas flores teñidas con sangre de sus varones. Le acomete una gran congoja y no puede contener el llanto. Bajo 2 árboles ha llegado. Allí reconoce sobre 3 peñas los golpes de Roldán. Sobre la hierba verde ha visto tendido a su sobrino. ¿A quién sorprenderá que él ruja de dolor? Baja del caballo y va hacia allí corriendo. Entre sus manos oprime la cabeza de Roldán, y es tal su congoja que sobre él cae sin sentido. Y no les voy a decir más spoilers, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que Roldán muere, pero no todo el mundo sabe qué pasa después. Y pues mi invitación es a que continúen leyendo. La lectura es algo súper importante para conocerse a sí mismo, conocer el mundo, conocer la historia y pues encontrarse con personajes fantasiosos, reales, en situaciones de distinta naturaleza que a fin de cuentas enriquecen nuestra existencia. Muchísimas gracias y pues esta sería mi aportación. Un saludo a toda la comunidad del plantel 19 y pues espero que les haya agradado y les haya aportado algo esta participación y pues una vez más, gracias.